Muy buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones del Altísimo para todos ustedes. Que la gracia del Señor esté con nosotros en esta tarde, mis hermanos. Hoy continuaremos con nuestra exposición relacionada al día de reposo, o también conocido en el Nuevo Pacto como el día del Señor. Esto lo veremos más adelante. Pero antes de empezar a profundizar en el tema, quiero mencionar lo siguiente. He notado con mucha alegría cómo este tema del día de reposo ha cautivado el interés de muchos de ustedes. Lo noto particularmente cuando se acaba el sermón y los hermanos se acercan y empiezan a hacerme preguntas respecto a la exposición, pero en muchos casos las preguntas que los hermanos tienen que ver con situaciones o dudas más bien que se resolverán en las siguientes exposiciones. Así que yo por lo general lo único que tengo que decirle a esos hermanos es: hermano, ven a la siguiente exposición, que en esa exposición vas a tener respuesta a tu pregunta, o en 2 o 3 exposiciones estaremos respondiendo a esa pregunta. Y es que la verdad, mis hermanos, que lo he mencionado desde la primera exposición, mucho hay que decir respecto a este tema. Hay tanta controversia, hay tantas posiciones que resulta imposible, mis hermanos, resulta imposible en un solo sermón abordar todas las preguntas que puedan surgir en torno al día de reposo. Así que lo que quiero decir es que no pretendo tampoco en este sermón decir todo lo que se pueda decir respecto al día de reposo y el nuevo pacto, pero lo que sí pretendo, mis hermanos, por decirlo de alguna manera, es seguir sumando más material probatorio para al final tener peso suficiente para comprobar o argumentar mejor esta tesis que hemos estructurado en relación a este reposo celestial. Por decirlo de alguna forma, estamos sumando o recopilando sermón tras sermón material probatorio en favor o en defensa del día de reposo. Por ejemplo, en el primer sermón que estudiamos ya hace un par de semanas, nosotros vimos que el día de reposo era o es un mandamiento de la creación y que fue instituido por Dios para beneficio del hombre y para que el hombre, en la correcta observancia de este día de reposo, trajera gloria al nombre de Dios. Eso fue lo primero que vimos. En nuestro segundo sermón de esta exposición analizamos el día de reposo a la luz de la ley moral de Dios, es decir, el día de reposo hace parte de esa ley moral, es el cuarto mandamiento de la ley moral y todos los hombres, todos los descendientes de Adán están obligados por las Escrituras a observar y obedecer la ley moral de Dios. En otras palabras, la ley moral de Dios es establecida o rige más bien la vida de todos los hombres sobre la tierra. Todos nosotros somos responsables delante del Señor de cumplir con los deberes de la ley moral. Me gusta mucho cómo John Tombex resume este asunto diciendo lo siguiente: la observancia del reposo es moral, es decir, es general a todos los hombres. Luego dice, y por ende es una obligación universal para la humanidad. Luego miren el ejemplo que da de lo que no es una ley moral. En el Nuevo Pacto cita el bautismo, dice, el bautismo es una institución positiva, es decir, por institución o mandamiento positivo se refiere a aquel que cumple un propósito específico en un periodo de tiempo específico de la historia del plan de redención. Entonces dice, el bautismo es una institución positiva. No sería conocido el bautismo sin la directriz apostólica, es decir, si no tuviéramos una revelación explícita en las Escrituras en torno al bautismo, no sabríamos del mandamiento del bautismo. Caso diferente con la ley natural o ley moral de Dios que está escrita en el corazón de Dios. Ahora, en el corazón de los hombres, y que esto no implica en todo caso que podamos conocerla plenamente. Plenamente la podemos conocer a través de las Escrituras. No obstante, todos los hombres en su corazón tienen un entendimiento de esta ley moral. Y concluye de la siguiente manera Tombex:
Lo que es moral, entonces, dice, es un deber común para todos, mientras que lo que es meramente positivo es ceremonial, es decir, cumple un propósito específico en el plan de redención. Nuestro punto entonces es que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, son universales a todos los hombres y siguen vigentes hasta nuestros días. Eso incluye el 4.º mandamiento: acuérdate de guardar el día de reposo. Ahora, lo dicho anteriormente, mis hermanos, supone un serio problema para nosotros. Hemos dicho, la ley moral es universalmente aplicable a todos los hombres. Es decir, que aquellos que violen la ley moral están pecando contra Dios. Y ese es el problema para nosotros, puesto que a causa del pecado, todos nosotros, los seres humanos, a causa del pecado, estamos imposibilitados, escúcheme muy bien, estamos imposibilitados para cumplir las santas exigencias de la ley moral de Dios. Ese es el problema que tú y yo tenemos, que estamos obligados a observar y poner por práctica, a obedecer la ley moral de Dios. Ella es universal a todos los hombres, pero todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 3. Todos nosotros estamos imposibilitados a obedecer esa bendita ley moral de Dios. Podemos leer, acompáñenme en sus Biblias, a Gálatas capítulo 2, versículo 16, y miren lo que dice las Escrituras en relación a esa imposibilidad que tenemos. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto, escuchen, por cuanto por las obras de la ley nadie, escuchen bien hermanos, nadie por las obras de la ley, nadie será justificado. En otras palabras, mis hermanos, si tú eres un creyente, no podrías jactarte de serlo. No puedes jactarte de ser un cristiano. Es decir, tú no puedes decir, oh, yo soy un gran hijo de Dios y me encamino hacia el cielo gracias a que he sido muy obediente, he visto los 10 mandamientos y los he puesto por obras todos los días de mi vida. Y gracias a eso es inevitable que Dios no me vaya a dar a mí la entrada al cielo. Nadie, dice nuestro texto, por las obras de la ley, nadie puede o nadie será justificado, nadie será declarado inocente. Romanos 3:26 al 27 dice, al 28, dice lo siguiente: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? En otras palabras, si no podrías hacer nada para salvarte a ti mismo y el que te justifica es Cristo, entonces ¿de qué te jactas? Si tú eres salvo gracias a la obra que Cristo hizo en ti, entonces tú ¿de qué puedes jactarte? Es básicamente lo que está preguntando Pablo en Romanos 3. Si Cristo fue el que te salvó, si estabas condenado e imposibilitado a cumplir con las demandas de la ley, y Cristo cumplió en tu lugar, entonces, ¿de qué te jactas? ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta Pablo en el versículo 27 y responde, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por qué se puede excluir tu jactancia? ¿Por tu perfecta obediencia? No, sino por la ley de la fe. Y dice en el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En palabras simples, mis hermanos, lo que quiero decir es lo siguiente: la ley moral de Dios te dice tú qué debes hacer delante de Dios. Y esto es santo, porque la ley moral no está diciendo nada incorrecto. Y esa santa ley moral de Dios dice, mira, tú, delante de Dios, eres responsable de hacer esto y aquello. Esa es lo que dice la ley moral. Ahora, el problema es que tú no puedes cumplir lo que dice la ley moral a causa del pecado. Pero
el evangelio, mis hermanos, que es proclamado en el nuevo pacto, te muestra lo que Dios hizo por ti por medio de su bendito Hijo Jesucristo. Esa es la buena noticia. Lo voy a repetir. La ley moral te dice, mira, tú tienes que hacer esto. Y tú miras lo que tienes que hacer y a causa del pecado que hay en ti, tú no puedes hacerlo. Pero en el nuevo pacto, en la proclamación del evangelio, Dios nos dice lo que Él ha hecho en favor nuestro por medio de su bendito Hijo. Noten entonces, mis hermanos, que pasamos de considerar el día de reposo en Génesis como un mandamiento de la creación, pasamos a considerarlo a un mandamiento moral, en su ley moral, en la ley, y posteriormente en este sermón estaremos observando el día de reposo en el contexto del nuevo pacto. Pero mis hermanos, antes de considerar cómo se relaciona el día de reposo con el nuevo pacto, o si realmente se relaciona con el nuevo pacto, vale la pena respondernos a la pregunta: ¿qué es el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? O siendo más específicos, ¿qué es un pacto? Cuando nosotros sabemos qué es un pacto, qué es el nuevo pacto, al final, mis hermanos, en un par de minutos va a ser muy sencillo decir, sí, el día de reposo claramente tiene relación con el nuevo pacto, o no. En definitiva, en el nuevo pacto nunca se observó ni se seguirá observando el día de reposo. Y esto lo veremos solo al final del sermón. Por ahora, ocupémonos de entender qué es el nuevo pacto, y para entender qué es el nuevo pacto, entendamos qué es el pacto. Particularmente, mis hermanos, en nuestro país, en estos días que corren, se ha hecho muy popular la expresión pacto. Se ha hecho tan popular que casi que cada individuo en su mente se ha hecho una idea de lo que significa un pacto o lo que no significa un pacto. Entonces algunos dicen, mira, un pacto tiene que ver con un acuerdo entre diferentes sectores políticos que tienen un propósito, han puesto sobre la mesa un montón de ideas, un montón de reglas, y al final todos, a través de una participación democrática, digámosle, han quedado de acuerdo en hacer esto y aquello para beneficio de ellos y para cumplir el objetivo común que se han trazado. Pero en realidad, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de un pacto, no hablamos, en las escrituras, no estamos hablando de traer gente de aquí, de allá, de arriba, de abajo, de los verdes, de los amarillos, de los azules, de los rosados, y converger aquí en un punto y tener una idea común y hacer lo que sea para conseguir esa idea en común. Eso no es un pacto en las escrituras. Me gusta mucho, ahora no lo es ni de cerca, me gusta mucho, mis hermanos, cómo Samuel Renningham define ¿qué es un pacto? Dice Renningham lo siguiente: un pacto es un compromiso asegurado. Lo voy a repetir. Un pacto es un compromiso asegurado. Dice lo siguiente: los pactos no son simplemente opiniones como o tomas o dejas esto. ¿Ven lo diferente de los pactos políticos que tenemos en nuestro país? Bueno, vamos a hacer este negocio, tú haces esto por mí, yo hago esto por ti. No. En un pacto bíblico, dice Renningham, hay un compromiso que es completamente asegurado. ¿En virtud de qué es asegurado ese compromiso? De quien establece el pacto, que es Dios. Así que él dice, los pactos no son opiniones de o tomas esto o dejas esto. No, dice Renningham, en los pactos Dios impone sus pactos a los hombres y determina sus compromisos. Noten esto: Dios impone sus pactos al hombre y Dios determina sus compromisos. Desde el principio de la narrativa bíblica, hermanos, ustedes probablemente lo hayan notado, y si no, quiero contárselos hoy. Dios determinó, o fue de su agrado, relacionarse con el hombre a través de la figura de pactos. En estos pactos, Dios establece sus condiciones
Y el hombre, escúchenme muy bien mis hermanos, y el hombre o acepta las condiciones del pacto o determina rechazar las condiciones del pacto. Los pactos, mis hermanos, muestran de por sí que Dios es un Dios de infinita bondad. Pues en estos pactos que vemos en las Escrituras, Dios le da al hombre promesas si cumple las demandas del pacto. Y digo que Dios muestra su infinita bondad, mis hermanos, porque nada obligaría a Dios a prometerle bendiciones al hombre por su obediencia. Porque el hombre, por el hecho de ser creación y el creador, está obligado naturalmente a cumplirle las demandas al creador. Pero Dios, que es un Dios generoso y bondadoso, en esta figura con la que se relaciona con los hombres, los pactos, decidió decir: mira, si tú haces esto, yo te bendeciré de esta y de aquella manera. Lo que quiero decir, mis hermanos, en conclusión, es que los pactos, estos divinos acuerdos impuestos por Dios, no son una imposición negativa para nosotros, sino que estos pactos divinos fomentan la comunión del hombre con Dios, porque de esa forma Dios determinó relacionarse con nosotros. Es a través de la figura de los pactos, mis hermanos, que podemos entrar en comunión con nuestro Señor. El gran Nehemías Cox dice lo siguiente en relación a los pactos, resumiendo toda esta idea. Dice Nehemías Cox: un pacto es una declaración del deseo soberano de Dios concerniente a los beneficios que le otorga al hombre. Lo repito: un pacto es una declaración del deseo soberano de Dios concerniente a los beneficios que le otorga al hombre. En el pacto Dios determina cómo bendecir al hombre, es lo que está diciendo Cox aquí. Luego agrega: la comunión que ellos tendrán con él y la forma y los medios por los cuales esto será disfrutado por ellos. En los pactos, en esencia, Dios establece, por decirlo de alguna forma, las maneras en las que Él va a bendecir al hombre, pero allí también deja claro la forma y los medios en los cuales el hombre vendrá a beneficiarse de estas bendiciones. Tenemos entonces, mis hermanos, el entendimiento de qué es un pacto. Ahora, ¿qué es el nuevo pacto? Sería la pregunta que debemos hacernos. Recuerden ustedes, mis hermanos, que cuando el Señor Jesús fue entregado, la noche que fue entregado, Él tomó el pan, lo partió y dijo: coman, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Luego, en medio del establecimiento de la cena del Señor, el Señor toma la copa y dice lo siguiente. Escuchen con atención, hermanos. Y les dijo lo siguiente: porque esto es mi sangre. Ahora escuchen esto: mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Señor Jesús está haciendo referencia a algo que el pueblo ya conocía. Él dice: miren, esta copa que contiene el fruto de la vid representa mi sangre, pero no cualquier sangre. Esta sangre que será derramada, esta sangre es mi sangre del nuevo pacto. ¿A qué nuevo pacto estaba haciendo referencia el Señor Jesús cuando dice: esta es mi sangre del nuevo pacto? Vayan rápidamente, mis hermanos, a Jeremías capítulo 31, versículo 31 al versículo 34. Jeremías 31 al 34. Dice así la bendita palabra del Señor: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Noten, vienen tiempos en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Noten esto: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces aquí está diciendo: hay un nuevo pacto. ¿En virtud de qué? De que hay un antiguo pacto, pero este nuevo pacto será diferente a ese que hice con sus padres en la antigüedad. Y dice: ¿por qué tengo que hacer un nuevo pacto? Miren la necesidad del nuevo pacto.
porque ellos, es decir, sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto, es decir, se rebelaron contra el pacto de Dios. Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Mira, yo fui fiel, el pacto no estaba mal, las directrices o las demandas del pacto no eran incorrectas, los que estaban mal eran ellos. Yo fui fiel a ellos como lo puede ser un marido fiel a su esposa. Y luego agrega en el versículo 23, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, es decir, el nuevo pacto, dice Jehová. ¿Noten esto? Es maravilloso. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Todos quienes? Todos los que integran este nuevo pacto, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré de sus pecados. Porque esto, dijo el Señor Jesús, porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ven que el Señor Jesús estaba, cuando habla de ese nuevo pacto, está hablando de este pacto que es promulgado en Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante. Podríamos decir, mis hermanos, entonces, si lo vemos desde un plano más general, que el antiguo pacto decía lo siguiente: haz esto y haz aquello, y cuando hagas esto y aquello, entonces tú vivirás. Lo que vemos en el nuevo pacto, mis hermanos, es que el Señor Jesús nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Y quiénes son aquellos que están bajo la ley? Bueno, todos los descendientes naturales de Adán, es decir, todos los hombres. Lo maravilloso de este nuevo pacto, mis hermanos, es que nuestro Señor nos concede en el nuevo pacto de manera gratuita la herencia de la salvación. Es decir, tú no tienes que hacer para llegar a ser, no. Él hizo, y porque Él hizo, entonces tú llegas a ser un verdadero hijo de Dios. En otras palabras, mis hermanos, en el nuevo pacto media la fe. En el nuevo pacto, el pueblo de Dios pone su confianza no en su propia capacidad de hacer esto o hacer aquello, sino en un mediador, en alguien que pueda hacer por ellos lo que el pueblo no podía hacer por sí mismo. Es decir, el pueblo de Dios en el nuevo pacto pone de manera exclusiva su confianza en Jesucristo. En otras palabras, mis hermanos, Cristo viene y vive la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir para declararnos justos delante del Padre. La buena noticia, hermanos, del Evangelio que se anuncia en el nuevo pacto es que la justicia de Cristo llega a ser nuestra por medio de la fe. La vida perfecta de Cristo. Cristo vive en perfecta obediencia delante del Padre y Dios lo declara justo, y a nosotros con Él. A aquellos que estamos unidos con Cristo por medio de la fe, se dice de nosotros lo mismo que se dice de Cristo. Esta es la gloriosa noticia, esta es la gloriosa buena noticia del nuevo pacto. Que Cristo es declarado inocente delante del Padre, que Cristo es declarado justo delante del Padre, y esa justicia ahora también es nuestra. Nosotros con Cristo somos declarados inocentes, y esto, mis hermanos, es maravilloso. Entonces, hermanos, tenemos que en el antiguo pacto teníamos a la ley, y la ley en este antiguo pacto nos decía lo que nosotros teníamos que hacer. Aclaro, las exigencias de la ley son buenas, es la ley moral de Dios de la que estamos hablando. Pero la situación o el problema era que, dada nuestra naturaleza caída, nosotros no podíamos cumplir con las exigencias de la ley. Es porque la ley de Dios exige y porque nosotros no podemos cumplir con esas exigencias, mis hermanos, que el nuevo pacto era completamente necesario. Era necesario.
Leamos nuevamente Isaías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, ellos quebrantaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Lo que vemos, mis hermanos, es que el antiguo pacto hizo evidente la necesidad del nuevo pacto. Es porque no podían cumplir que era completamente evidente que un nuevo pacto fuera establecido. La ley moral de Dios en el Antiguo Testamento dejaba o tenía un propósito: dejar en evidencia nuestra imposibilidad. Cuando un hombre se sienta y lee los 10 mandamientos, lee la ley moral de Dios, naturalmente debería entender que no puede cumplir a cabalidad los mandamientos de la ley moral. Y ese entendimiento de alguna forma debería conducir a ese individuo a buscar a ese mediador que pueda cumplir por él lo que él por sí mismo no puede cumplir. En el nuevo pacto lo que tenemos entonces, mis hermanos, es que Dios promete hacer algo respecto a este problema y sobre todo a nuestro favor. Dios promete que por medio de Cristo vendría una nueva creación. De allí que el mismo Señor diga: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Es en virtud de la vida, obra, muerte, resurrección de Jesucristo que nuestros pecados son perdonados. ¿Qué es un pecado? Bueno, un pecado es una desobediencia a un direccionamiento de Dios. Ahora, la ley moral de Dios, dada nuestra naturaleza, no podía ser cumplida por nosotros, dado el pecado que había en nosotros. Es decir, nosotros todos hemos pecado porque no podemos cumplir las demandas de la ley moral de Dios. Estamos imposibilitados para hacerlo. No queremos cumplir la ley moral de Dios. La buena noticia es que en el nuevo pacto el Señor perdona esas transgresiones que hemos hecho contra la ley, no de manera gratuita, porque Él sí vivió perfectamente bajo los estamentos de una obediencia perfecta. La bondad de Dios es que nos imputa esa justicia a nuestro favor. Lo que tenemos entonces es que lo que promete el nuevo pacto es que en Cristo los pecados de su pueblo serán completamente perdonados. Y esto, mis hermanos, es maravilloso. En Cristo los pecados de su pueblo serán perdonados. Veamos, mis hermanos, 4 bendiciones que podemos encontrar en el nuevo pacto. Ahora, no quiero decir que sean las únicas. Es más, las bendiciones del nuevo pacto son numerosas, pero solo quiero mencionar 4 que nos van a ayudar a entender muy bien la relación del día de reposo o del día del Señor con este nuevo pacto. La primera bendición que encontramos en el nuevo pacto ya la hemos mencionado someramente, pero quiero profundizar un poco más en ello, y es la justificación. En el nuevo pacto, la justicia de Cristo nos es puesta a nuestro favor. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 17 en adelante. Romanos 5, versículo 17 hasta el versículo 19. Dice así la bendita palabra de Dios: pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, aquí se está refiriendo a Adán y su pecado, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Aquí se está refiriendo a Cristo. Luego dice: los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación
de vida. Cristo, aquí está el texto diciendo, mira, Adán era cabeza representativa de la raza humana y en su pecado todos los hombres pecaron. Cristo es cabeza representativa de su iglesia y en su obediencia perfecta toda su iglesia es justificada. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos, su iglesia, serán constituidos justos. Comenta Samuel Reinhard: Jesús justificó a su pueblo al ofrecerse a sí mismo como sacrificio puro y perfecto. Esta justificación incluye la limpieza de los pecados de ellos para siempre y la imputación legal de la justicia perfecta de Jesús a su pueblo. ¡Wow! Esto es maravilloso. En el nuevo pacto, nuestros pecados son perdonados. Y esto es así porque la justicia de Cristo ahora es puesta a mi favor. En otras palabras, mis hermanos, en el nuevo pacto, Dios, en un acto de infinito amor, provee la base legal para el perdón de los pecados de su pueblo. En el nuevo pacto, Dios provee la base legal para reconciliar a su iglesia consigo mismo, y esto lo hace a través del sacrificio de su perfecto Hijo. Los sacrificios en el antiguo pacto no pudieron hacer perfectos al pueblo. Los sacrificios en el antiguo pacto limpiaban externamente y de manera temporal al pueblo. De allí que cada ciertos periodos de tiempo y bajo algunas circunstancias se tuvieran que realizar ciertos sacrificios. Cada año el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio en expiación de los pecados del pueblo. Y así hubiese sido hasta el fin de los tiempos si Cristo no hubiera venido. Los sacrificios cumplían un rol tipológico, apuntaban a ese sacrificio eterno de Cristo, pero limpiaban, por decir de alguna manera, de forma externa al pueblo. No podían hacerlos perfectos, pero Cristo en su sacrificio logró lo que estos sacrificios tipológicos no lograron. Cristo es el antitipo de estos sacrificios y Cristo limpia a su pueblo internamente. Cristo purifica a su iglesia. Cristo purifica la conciencia de los suyos para presentarse a sí mismo una iglesia limpia, pura y sin manchas. Pero eso no es todo, mis hermanos. Hay más. Esto es maravilloso, pero hay más. En el nuevo pacto también hay más beneficios o bendiciones para el pueblo de Dios. En el nuevo pacto, el pueblo de Dios goza de la bendición de la regeneración y la santificación. La regeneración o nuevo nacimiento tiene que ver con esa obra interna de renovación que Dios hace en los suyos. Un hombre regenerado es un hombre nacido de nuevo, que ha experimentado una obra interna que Dios ha hecho en su corazón y ha transformado, ha renovado su existencia. En el nuevo pacto, entonces, podemos decir que Dios hace una obra definitiva en el corazón de cada creyente, y acompañada de esa gloriosa obra de regeneración, o acompañando esa gloriosa obra de regeneración, Dios compone una continua obra de restauración en el corazón de su pueblo. Es decir, es porque Dios regenera a su pueblo que su pueblo regenerado camina en santificación. En otras palabras, mis hermanos, en el nuevo pacto, su pueblo nace de nuevo como hijos del Rey. Y en virtud de ese nacimiento de nuevo, aquellos que son hijos del Rey reciben una asistencia divina, una ayuda divina para mortificar ese pecado remanente que queda en ellos y buscar todos los días de su vida vivir en santidad y obediencia para su Señor. Y esto lo hacen con gozo, gratitud y alegría en su corazón. Por eso los cristianos, mis hermanos, todos los días luchamos contra nuestro pecado.
Los niños que nos están viendo, si tú has creído en el Señor, querido niño, tú no puedes resignarte a pecar y hacer como si nada pasara. Cuando tú pecas, tú estás pecando contra el Señor. Y si tú realmente has creído en Cristo, tú no puedes estar conforme con el pecado. Porque si tú naciste de nuevo, si tú fuiste regenerado, tú diariamente tienes que dar la lucha contra el pecado. Y esto ocurre en el nuevo pacto. Pero no solamente pasa esto, hermanos, esto es maravilloso. En el nuevo pacto, aquellos que vienen a formar parte de este pueblo, de esta nueva creación, también reciben el glorioso beneficio de la adopción y la preservación. En el nuevo pacto, los individuos que forman parte de este pacto llegan a ser hijos de Dios por medio de la adopción. En el nuevo pacto, los individuos que forman este nuevo pacto son tanto pueblo de Dios como hijos de Dios. Qué gloriosa realidad es esta. Qué gloriosa realidad. En el nuevo pacto somos el pueblo de Dios, pero en el nuevo pacto, mis hermanos, también somos los hijos de Dios. Por medio de Cristo somos hechos hijos adoptivos de nuestro bendito Padre Celestial. Ahora, Dios es un buen Padre. Y cuando un buen padre ve pecar a sus hijos, cuando un buen padre ve que sus hijos están extraviando del camino, o que están caminando en desobediencia, o que están caminando con malas compañías, ese buen padre de inmediato llamará a su hijo a rendir cuentas y lo pondrá en un proceso disciplinario. Lo que quiero decir aquí es que en el nuevo pacto, Dios a aquellos que son sus hijos los llama cuando se han desviado del camino y los disciplina. Y estas disciplinas de Dios para con su pueblo tienen un propósito glorioso, mis hermanos: preservar a los suyos, preservar a sus hijos en sus santos caminos. ¿Por qué? Porque las disciplinas de nuestro Padre en el nuevo pacto limpian el corazón nuestro de los ídolos y separan nuestros afectos del mundo y hacen que los creyentes pongamos nuestros anhelos en la bendita patria celestial. Si nosotros, padres terrenales, disciplinamos a nuestros hijos cuando hacen algo malo, y lo hacemos con el propósito de que no cojan el camino de la perdición, de la droga, de la promiscuidad, si lo hacemos teniendo cuidado de ellos, de estos aspectos terrenales, hermanos, ¿cuánta más amor y bondad? Y nosotros lo hacemos porque amamos a nuestros hijos. Ahora, ¿cuánto más amor y bondad hay de parte de Dios cuando nos llama, nos disciplina con el propósito de preservarnos, de guardarnos de la idolatría, de guardarnos de la altivez, de guardarnos de vernos rebelarnos contra su pacto? Pero no solo es esto, mis hermanos, hay más. En el nuevo pacto, mis hermanos, el pueblo de Dios, que es hijo de Dios, también goza de la gloriosa promesa de la resurrección y de la glorificación. Aquellos que estén unidos a Cristo un día resucitarán como Cristo resucitó. En otras palabras, mis hermanos, el pueblo de Cristo muere y resucita con Cristo. Y esto ocurre en términos espirituales en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Pero ciertamente, mis hermanos, ciertamente vendrá un día glorioso en el que nuestros cuerpos serán levantados de nuestras tumbas, resucitaremos con Cristo, y cuando esto resucitaremos en Cristo, y cuando esto ocurra, recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo equipado para estar por siempre y para siempre en la presencia de nuestro Rey. Oh, mis hermanos, qué gloriosas son las realidades del nuevo pacto para el creyente. Yo de verdad, mis hermanos, que mientras preparaba este sermón, le pedí al Señor, como pastor de esta iglesia local, mi anhelo, mi súplica al Señor era que estas realidades gloriosas del nuevo pacto que tú y yo podemos hoy, del que tú y yo podemos hoy hacer parte, ruego al Señor que estas realidades nos ayuden, mis hermanos, a anhelar
ese futuro glorioso que espera por nosotros. Considerar estas verdades gloriosas del nuevo pacto, mis hermanos, que han sido expuestas hoy, debería ayudarnos a entender, mis hermanos, que la muerte no es algo así como, para el creyente desde luego, no es algo así como una maldición. Pues la muerte para el cristiano, para aquel que tiene puesta su confianza en Cristo, es realmente, por decirlo de alguna forma, una liberación o un regreso a casa con su Señor. Y no estoy diciendo, oh creyente, anhela la muerte. No, lo estoy diciendo con el mismo espíritu que el apóstol Pablo dijo en Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Alguien comentó en alguna oportunidad lo siguiente: el aguijón de la muerte no tiene veneno, la ley no presenta ninguna reclamación, el pecado no tiene poder y Satanás no puede hacer más que ver cómo es atado y sus cautivos son saqueados. Gloria sea al Señor, mis hermanos, por las gloriosas promesas y realidades del nuevo pacto. En síntesis, hermanos, en síntesis, en el antiguo pacto, la ley estaba escrita de forma externa. En el nuevo pacto, la ley, mis hermanos, está escrita en el corazón del pueblo de Dios por la mano misericordiosa de Dios. En el nuevo pacto, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones por la mano de Dios mismo. La pregunta entonces sería: ok, pastor, ya entiendo que es un pacto, ya entiendo que es el nuevo pacto, es más, estoy enterado de las bendiciones del nuevo pacto, pero aquí hay un tema que estamos tratando y es el día de reposo. ¿Cómo se relaciona el día de reposo con este nuevo pacto? Bueno, ¿hay o no hay relación? ¿Cuál es el papel del día de reposo con el nuevo pacto? ¿O cuál es el papel de, digámoslo así, del día del Señor en el nuevo pacto? Y es que quiero aclarar esto porque en el Nuevo Testamento, hermanos, ustedes en muchas partes encontrarán que se hace mención al día del Señor. La mención día del Señor es una referencia directa, es exactamente lo mismo que el día de reposo. Me gusta mucho como lo explica el doctor Sam Waldron. Dice lo siguiente: es evidente que el día de reposo debe considerarse como día del Señor. La institución del día de reposo en la creación, la institución del día de reposo en el Decálogo y la continuación del principio del día del Señor en el nuevo pacto lo demandan. Es decir, es porque el principio del día de reposo trasciende desde el antiguo hasta el nuevo pacto que es evidente que el día del Señor necesariamente es el mismo día de reposo del que se habla en el antiguo pacto. Es exactamente lo mismo. Y hago esta aclaración, hermanos, para que cuando lean sus Biblias en el Nuevo Testamento y encuentren una referencia al día del Señor, sepan ustedes que esto es exactamente lo mismo que el día de reposo. Hecha la aclaración, volvamos al punto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Fue el día de reposo observado en el nuevo pacto? ¿En el nuevo pacto se hizo referencia al día de reposo? La respuesta contundente, mis hermanos, es un claro, rotundo y sincero sí. Tanto el Señor Jesús como los apóstoles observaron y comentaron sobre el día de reposo o el día del Señor. Hermanos, hay muchas referencias del Señor Jesús hablando del día de reposo. Es más, esto lo expliqué la semana pasada, pero quiero recordarlo hoy. No hay otro mandamiento del decálogo, de la ley moral de Dios, del que el Señor Jesús haya hecho mayor referencia y al cual haya defendido mayormente como el cuarto mandamiento, como el día del reposo. Es el mandamiento del que el Señor Jesús más apología presenta, y la razón es porque es el mandamiento que más estaba siendo atacado. Era el cuarto mandamiento, era el mandamiento que más habían tergiversado los fariseos de aquella época, y estoy seguro que también es probablemente uno de los mandamientos o el más pisoteado en nuestros días de esa ley moral de Dios. Pero veamos un ejemplo o un par de ejemplos para aterrizar esto en las Escrituras. Lean conmigo lo que dice Mateo 5:17. El Señor Jesús hablando dice lo siguiente:
No penséis, escuchen esto, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, yo no he venido a abrogarla, a terminarla. No he venido a hacer eso, no he venido para abrogarla, sino para cumplir. Y aquí hay varios elementos importantes. Él está diciendo, no piensen que yo he venido a abrogar la ley y los profetas. ¿A qué ley se refiere? Si ustedes siguen leyendo el texto, notarán que el contexto es una clara referencia a la ley moral de Dios. Y él está diciendo, yo no he venido a acabar con esa ley moral de Dios. Yo he venido a interpretar correctamente esa ley y a cumplir de manera correcta esa ley que ustedes han tergiversado con un montón de fantasías y de imaginarios que han puesto en sustitución a la bendita palabra de Dios. Aquí el Señor Jesús les está hablando a los fariseos, quienes tenían un libro adicional en el que tenían un montón de normas agregadas a lo que Dios había dicho en su ley moral. Dios había dicho, acuérdate del día de reposo para guardarlo santo y para guardarlo santo. Ellos dijeron, ok, ¿qué significará esto? Bueno, hicieron un libro de este tamaño para decir, eso que Dios dijo ahí debe significar esto. Yo creo, miren el peligro del yo creo. Yo creo que lo que Dios dijo allí realmente es esto. Yo creo que lo que Dios dijo allí es que guardar el día de reposo significa, el no trabajar en este día significa que no debo hacer nada. Bueno, ¿y eso qué significa? El punto al que ellos habían llegado, por poner un par de ejemplos, era este. Ellos decían que si tú salías al patio trasero de tu casa y escupías en el suelo y casualmente allí había una pequeña semilla y ella era humedecida con tu saliva y empezaba a germinar, bueno, tú habías cultivado la tierra ese día y eso significaba que tú no habías guardado el día de reposo. Otras normas, por ejemplo, decían que si una mujer salía a la calle no podía ponerse ningún atuendo que se pudiera soltar, porque si se acaloraba y lo soltaba y lo llevaba en la mano, esto ya implicaba una acción de trabajo, estaba cargando. Pero realmente el Señor, cuando estableció o cuando interpreta en Éxodo capítulo 20 versículo 8 a Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3, cuando expone allí el decálogo de los 10 mandamientos, realmente estaría queriendo decir esto que los escribas, que los fariseos estaban diciendo. Bueno, el Señor Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar esa ley moral no será abrogada. Yo he venido para interpretar y cumplir esa ley de manera perfecta. Recuerden que Cristo es Dios. Yo mismo declaré esa ley en el monte Sinaí. Así que yo voy a decirles exactamente cómo debe ser interpretada. Miren lo que dice en el versículo 21, Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Qué es esto? Ley moral de Dios. Este es uno de los mandamientos del decálogo de los 10 mandamientos. No matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo o estúpido o imbécil quedará expuesto al infierno de fuego. Noten que lo que quiero aquí es demostrar que el Señor sí está hablando de la ley moral. En el versículo 27 dice, no cometerás adulterio. Ley moral de Dios, porque yo os digo que cualquiera que mire una mujer, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Luego en el versículo 36 dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Esto también es ley moral de Dios, no utilizar el nombre de Dios en vano. Pero ahora devolvámonos al versículo 19, Mateo 5:19. Miren lo que dice. De manera, escuchen esto, que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos, porque alguien puede estar diciendo, bueno, pero aquí pastor no está hablando del día de reposo, pero miren lo que dice, de manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos. ¿A qué se refiere por mandamientos? Bueno, a los que mencionó en el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley. Es decir, cualquiera que quebranta uno de los 10 mandamientos del decálogo, dice, por muy pequeño que sea o que les parezca, dice, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
En otras palabras, mis hermanos, lo que quiero dejar claro aquí es que el Señor Jesús, en su ministerio terrenal, no, escúchenme bien, no dejó caer palabra alguna de los 10 mandamientos. No dejó caer por tierra palabra alguna de los 10 mandamientos. Dentro del ministerio terrenal de Cristo no hubo cabida para dejar al decálogo de los mandamientos, para dejar a la ley moral de Dios en descrédito. El día de reposo, mis hermanos, hace parte de esta ley moral de Dios. Y Cristo no solamente lo observó, Cristo no solamente guardó el día de reposo, sino que lo defendió de aquellos que fueron sus detractores. En 11 oportunidades encontramos que el Señor habló del día de reposo, y en las 11 oportunidades siempre lo hizo para corregir las supersticiones adicionales que los fariseos habían hecho contra este mandamiento. Pero nunca ustedes encontrarán que el Señor se refirió al día de reposo para abrogarlo. Nunca dijo, bueno, hasta aquí llegó el día de reposo. No, siempre lo defendió de las malinterpretaciones que los fariseos hicieron del día de reposo. Oh Señor, ¿por qué comes espigas el día de reposo? ¿Acaso no estás cosechando? ¿No estás tú quebrantando el día de reposo? Y el Señor les dice, ¿acaso no han leído? Pueden ustedes imaginarse, le está diciendo esto a los que creen que sabían. Ustedes que creen que saben, ¿no han leído lo que hizo David con los panes de la propiciación? Otros dijeron, oh Señor, estás sanando a los enfermos en el día de reposo. ¿Acaso esto no es un trabajo? ¿No estás violando el día de reposo? Y nuevamente el Señor, con su sabiduría, tiene que corregir la mala interpretación que ellos estaban haciendo del día de reposo. Los fariseos, mis hermanos, no atacaban a Jesús porque no estuviera realmente guardando, porque no estuviera realmente guardando el día de reposo. No lo estaban atacando porque el Señor no guardara la ley de Moisés. No, ellos lo estaban atacando porque el Señor Jesús no se estaba acomodando a sus supersticiones. Y por esa razón el Señor Jesús viene en contraataque contra estos hombres. Pero noten, nunca dijo, ok, vamos a acabar esta discusión aquí. Mira, lo mejor es que a partir de ahora ya no se guarda el día de reposo. No, Él les dijo, ustedes están equivocados en relación a cómo entienden el día de reposo. En relación a las defensas que el Señor Jesús hacía, las constantes defensas y reiterativas defensas que el Señor hizo con respecto al día de reposo, comenta con mucha sabiduría J.C. Ryle lo siguiente: el Señor Jesús no abolió el día de reposo, así como un hombre no destruye una casa cuando le limpia el musgo o la maleza que hay en el techo. El Señor solamente estaba limpiándole el musgo y la maleza que habían puesto los fariseos en torno al día de reposo, pero no estaba aboliendo, no estaba destruyendo la casa, no estaba aboliendo el día de reposo. Es más, mis hermanos, si ustedes notan, el Señor Jesús dio por sentado que después de su muerte el día de reposo tendría continuidad. ¿Y cuándo dio por sentado esto? Bueno, lo hace cuando Él predice que unos años después de su muerte en el primer siglo, Jerusalén sería destruida. Lean conmigo lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 20. Vamos todos a ese texto, hermanos. Mateo capítulo 24, versículo 20. Dice así. El Señor está diciendo, mira, vendrá un día en que Jerusalén será sitiada y será completamente destruido. Y esto es un evento histórico que ocurre a mediados del primer siglo. ¿Y qué es lo que pasa allí? Dice el Señor Jesús: orad pues que vuestra huida, cuando llegue este día, vuestra huida no sea en invierno. Oren para que cuando llegue la destrucción de Jerusalén no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero el detalle que quiero resaltar es que el Señor dice que después de su resurrección y ascensión a los cielos, el Señor da por sentado que la iglesia, por aquellos días, es decir, a futuro, aún seguiría celebrando el día de reposo.
Mis hermanos, por este texto y por todos los que hemos citado, es completamente claro que nuestro Señor Jesucristo quiso que el cuarto mandamiento, que el día de reposo, fuera tan observado por su iglesia como quiso que los otros 9 mandamientos fueran observados. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Bueno, pastor, ya entiendo que el Señor guardó el día de reposo, lo defendió. Esto en el contexto del nuevo pacto. Ahora, los apóstoles, que fueron la continuación de Cristo, que fueron el fundamento de la iglesia, quienes echaron el fundamento de la iglesia, ¿también tuvieron algo que ver con el día de reposo? Quiero hacer una aclaración antes de responder a la pregunta. Hermanos, mi propósito en esta parte del sermón, cuando voy a citar a los apóstoles, mi deseo no es entrar en la controversia, no ahora, lo vamos a hacer después, de si el día de reposo se debía celebrar el 7º día o el 8º o primer día de la semana. Hermanos, esa discusión la daremos si el Señor nos presta la vida en el siguiente sermón, pero por ahora solamente quiero citar algunos textos. Mientras los apóstoles estaban plantando iglesias, mis hermanos, se evidencia que en medio de esa plantación el día de reposo seguía siendo guardado y seguía siendo de suma importancia para ellos. Vamos a leer 2 textos, uno de Lucas y otro de el apóstol Pablo. Leamos el primero, Hechos 27. Dice, y el primer día de la semana cuando estábamos reunidos, noten esto, el primer día de la semana, recuerden, esta no es la discusión hoy, pero lo que quiero señalar aquí es que estaban guardando el día de reposo, y el primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan, es decir, estaban observando que en el día de reposo se tenía que administrar los elementos de la cena del Señor, dice, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Noten que aquí hay una referencia a que se estaba guardando el reposo. Ahora miren a Pablo en 1 Corintios capítulo 16 versículo 2. Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Note que aquí nuevamente Pablo está presuponiendo que la iglesia está guardando el día de reposo. ¿Cuándo? El primer día. Eso lo mencionaremos en el siguiente sermón. Lo que deseo resaltar aquí, mis hermanos, es lo siguiente: que tanto Cristo como los apóstoles observaron el mandamiento del día de reposo y ellos lo guardaron. El mismo Señor Jesús en su ministerio terrenal guardó el día de reposo, y después de su resurrección y su ascensión a los cielos, sus discípulos siguieron guardándolo, y después de la muerte de los apóstoles, la iglesia a lo largo de todos los siglos ha seguido guardando el día de reposo. A lo que me refiero, mis hermanos, es que la práctica del día de reposo no muere con Cristo en la cruz. No muere con Cristo en la cruz, pero tampoco es abolida con su resurrección. Lo que quiero resaltar, mis hermanos, es más bien todo lo contrario. Es que a partir del momento de la resurrección, la práctica del día de reposo, su correcta observación, se hace más gloriosa en el corazón de cualquier creyente verdadero. Pues el creyente al guardar un día santo para el Señor, se recuerda a sí mismo que hay un reposo glorioso que espera por nosotros. Este reposo terrenal, mis hermanos, es un tipo de un antitipo glorioso que espera por nosotros. Este reposo terrenal que podemos disfrutar hoy nos anticipa a ese reposo eterno que tendremos con Cristo. Y la certeza de que eso es cierto es todas las promesas que han sido dadas para nosotros en el nuevo pacto, que apuntan todas sin distinción a esa patria gloriosa en la que estaremos tú y yo, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Lo que vivimos hoy en el día de reposo, mis hermanos, es un anticipo de nuestra eternidad con Cristo en la eternidad. Esto es glorioso, mis hermanos. Yo soy consciente que este sermón
puede agotarnos mentalmente, porque tiene muchos aspectos doctrinales, muchos conceptos. Yo mismo me siento agotado después de realizar durante toda la semana este sermón. Está muy lleno de información. Pero mis hermanos, con la realización de este sermón, creo yo que se están estableciendo ya las bases doctrinales, las suficientes, las bases, para que en adelante podamos tener unas exposiciones un poco más digeribles en torno al día de reposo. Para finalizar, mis hermanos, quiero que todos ustedes me acompañen a Romanos capítulo 1 y leeremos hasta el versículo 4, Romanos 8, versículo 1 al 4. Vayamos a Romanos 8, 1 al 4. Dice así la bendita palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuchen esto, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, antes yo estaba esclavo. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, yo estaba mal, no la ley era buena, pero yo por mi carne la ley no podía cumplir ese propósito que tenía en mí. Dice, Dios, dada esa condición, dada esa imposibilidad que yo tenía de cumplir con las demandas de la ley moral de Dios, dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, mis hermanos, cito este texto por lo siguiente, quiero que entendamos esto. En otro tiempo, tú y yo éramos esclavos del pecado. Y cuando éramos esclavos del pecado, los mandamientos de la ley moral de Dios nos eran insoportables. Los aborrecíamos. Sentíamos completa animadversión contra los mandamientos de Dios. Los odiábamos, los menospreciábamos y nos reíamos de ellos. No queríamos nada, no queríamos tener que ver absolutamente nada con los mandamientos de la ley moral de Dios. Los aborrecíamos. Y eso incluía guardar el día de reposo. Pero ahora en Cristo, ahora que pertenecemos a esta nueva creación en Cristo, sus mandamientos ya no nos son gravosos e insoportables. En Cristo, mis hermanos, el día del Señor, el día de reposo, deja de ser una carga insoportable y se convierte para el creyente en un verdadero privilegio. Oh creyente, si tú realmente has nacido de nuevo, si en ti ha tenido lugar esta obra gloriosa de la regeneración, si tú realmente caminas en santificación, si Dios es quien dirige tus pasos y te corrige cuando te estás desviando, tú amas la palabra de Dios, amas poner por obra sus mandamientos, observas el día del Señor y anhelas el poder guardarlo. Amas poder estar con los santos en la iglesia de Cristo. Para ti el día de reposo no es una carga pesada. Si tú haces parte de ese pueblo del nuevo pacto, si tú eres un hijo de Dios, tú amas el día de reposo. Recuerda esto, el día de reposo es un mandamiento de la creación. Es un mandamiento contenido en la ley moral de Dios. Fue observado por Cristo, fue observado después de Cristo por sus apóstoles. Y la iglesia debe considerar el ejemplo de los apóstoles. Pero hermanos, la iglesia debe considerar el ejemplo de Cristo. Si Cristo, que es Dios, guardó un séptimo de su tiempo para santo para Dios, siendo Él Dios, guardó el día de reposo y lo hizo en el contexto del nuevo pacto, te pregunto a ti, ¿qué te hace pensar que tú estás libre de guardarlo? Si tú realmente eres un creyente del nuevo pacto, ¿qué te hace a ti pensar que tú estás libre de no guardar el día de reposo?
¿O qué te hace pensar que tú puedes disponer de esta porción de tiempo que fue bendecida y apartada por Dios y que tú puedes disponer de ella como tú piensas, como tú quieres? Oh, pastor, es que es la final de la Champions, yo no me la puedo perder. Yo lo lamento, pero esto pasa una vez, bueno, no sé cada cuánto es esa final. Digamos que la del Mundial, que pasa cada 4 años. Bueno, yo no me la puedo perder, pastor, esto pasa una vez cada 4 años, la iglesia es cada 8 días. Mi hermano, ¿qué te hace pensar que tú puedes disponer del día de reposo como tú quieras? Lo he dicho en los sermones anteriores. El poco deseo que algunos tienen por guardar el día de reposo revela dos cosas fundamentales. Una, o que tú eres un creyente infinitamente torpe, o en el peor de los casos, depende también desde donde se mire, o en el mejor de los casos, lo que revela es tu absoluta incredulidad. El camino a la apostasía, por lo general, empieza con un rechazo al día de reposo. Lo voy a repetir, mis hermanos, y abran muy bien sus corazones y estén atentos a esto. El camino a la apostasía empieza por el rechazo al día de reposo. No, pero ¿para qué ir a la iglesia? Ay, no, qué pereza estar por allá. No, si tú eres un creyente, si tú eres beneficiario de las bendiciones del nuevo pacto, para ti ir a la iglesia en el día de reposo no es una carga pesada. Tú estás anhelante, estás gozoso, estás expectante. Desde el sábado sientes maripositas en el estómago porque sabes que mañana estarás celebrando el día del Señor en compañía de tus hermanos. Recuérdate esto, creyente. El que creó los cielos y la tierra apartó una porción de tiempo, la bendijo y lo hizo para que tú en esta porción de tiempo te acercaras a Él y entraras en íntima comunión con Él. Este tiempo que Dios apartó fue observado por los apóstoles, fue observado por Cristo y ha sido observado por todos los creyentes a lo largo y ancho de la historia de la redención, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Y ese nuevo pacto fue sellado con la sangre de Cristo para que ahora este beneficio de poder participar del día del Señor sea una realidad para ti. Te pregunto, al considerar todo este amor, al considerar que Cristo tuvo que morir en una cruz y derramar hasta la última gota de sangre que tenía en su cuerpo, te pregunto, ¿seguirás menospreciando el día de reposo? ¿Seguirás pensando que el día de reposo es una pesada carga que tú no quieres llevar, que esto es muy cansón? Ay, ¿qué es esa obligadera de cada 8 días a la iglesia? Si tú piensas de esta manera, tú estás en serios problemas con el Señor. Porque cualquiera que haya sido regenerado y venga a ser parte de esta nueva creación, anhela guardar este reposo santo. Bien dijo el Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos amados, podemos disfrutar del nuevo pacto porque Cristo derramó hasta la última gota de sangre que había en su cuerpo. Podemos estar aquí porque Él entregó su vida por nuestros pecados. Muchos son los beneficios que se desprenden del nuevo pacto y del sacrificio que Cristo hizo en el nuevo pacto. Que tú puedas estar sentado escuchando esta predicación en el día del Señor es un beneficio ganado a precio de sangre. Quien ama el cielo, escúchenme muy bien, hermanos, con esto termino. Quien ama el cielo, quien anhela el reposo eterno, necesariamente debe amar a la iglesia de Cristo y debe amar el reposo terrenal que Dios estableció para su iglesia aquí, en el presente siglo. Debe amar el reposo terrenal que Dios estableció para entrar en íntima comunión con su pueblo, porque cuando su iglesia se reúne, Cristo está de manera especial con los suyos, como no lo está en ningún otro momento de la semana. Cristo está con nosotros hoy, aquí, de una forma como no está en ningún otro momento de la semana. Quien dice anhelar el cielo, quien dice anhelar la eternidad con Cristo, quien anhela ese reposo eterno, anhela el sábado que llegue el domingo. Y el lunes se lamenta porque falta mucho para el domingo. Que el Señor, hermanos amados,
haga retumbar estas realidades en nuestros corazones y que nos dé una fuerte convicción para vivir para su gloria. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te suplicamos, oh Rey, que fortalezcas nuestras convicciones, Señor, a la luz de tu bendita palabra. Concédenos, Señor, aferrarnos a las verdades escriturales, a abrazarlas con fe en nuestro corazón y a vivir para tu gloria, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén.